Ahí está. Ok, gracias. Bienvenidos al seminario virtual de hoy sobre problemas oculares que ocurren en personas con síndrome de Marfan y las afecciones relacionadas. Aunque algunos de ustedes me imagino que pueden entender inglés, sabemos que es más fácil aprender sobre sus condiciones médicas en su primer idioma. La Fundación Marfan se compromete a ampliar sus programas y servicios en español para ayudarles a ustedes o sus familiares a vivir con su condición. En el futuro, después de ese seminario, también tenemos otro seminario virtual en noviembre, 9 de noviembre, sobre cirugía aórtica y luego en enero de 2024 vamos a tener nuestra tercera cumbre anual. Vamos a publicar las fechas y toda la información al final de hoy, entonces no, no se preocupen, vamos a tener las fechas. Ok. Doctor Izquierdo ha enseñado enfermedades oculares hereditarias y oftalmología pediátrica a los médicos residentes de oftalmología de la Universidad de Puerto Rico. También fue presidente a la Asociación Médica de Puerto Rico. Perdón. Doctor Izquierdo tiene un amplio conocimiento del síndrome de Marfan y otras afecciones del tejido conectivo. Después de completar su entrenamiento en oftalmología en el recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico, trabajó en enfermedades hereditarias de los ojos en las instituciones médicas de Johns Hopkins y también glaucoma con la Universidad Ophthalmology Consultants de Washington, D.C. Antes de hablar, perdón, doctor Izquierdo, quiero hacerle saber que si tienes preguntas, puede ponerlo en la cajita abajo que dice Q y A, preguntas y respuestas. Intente que sean breves y generales, en lugar de tratar sobre su situación personal. Dejaremos tiempo al final para responder a las preguntas. Si no tenemos tiempo para responder a todas sus preguntas, por favor, envíalas a nuestro centro de ayuda y yo voy a responder a tus preguntas. Eileen, can you go to the next slide, please? Perfect. And the next slide. Aquí está yo. Y aquí está mi correo electrónico. Bueno, ese sitio web va directamente a mi correo electrónico, entonces está bien. Si tiene más preguntas o quiere más información, con mucho gusto yo puedo ayudarles ahí. Ahora voy a pasarlo al doctor Izquierdo para su charla. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Necesitaría entonces que me dejen compartir la pantalla. Elena, I need to share my Yes, screen. yes, you should be able to share your screen now. It says host disabled participant screen Oh, share. no, I got it. You're good. Pues buenas noches a todos, soy el doctor Natalio Izquierdo, he sido catedrático asociado de la Universidad de Puerto Rico por 30 años ya, desde que llegué de Estados Unidos a hacer mi entrenamiento. Y nada, hoy me han pedido que hable sobre los hallazgos oculares en los pacientes con el síndrome de Marfan. Primero, un pequeño homenaje a la doctora Irene Momeny, quien fue mi mentora en Hopkins, en las instituciones médicas de Johns Hopkins, piedra angular en la genética oftálmica. Ella fue mi mentora y maestra
Ya en los 90 había entrenado sobre 50 oftalmólogos en genética ocular y definitivamente pues hoy en día vemos los frutos de su entrenamiento porque la genética ha cobrado una importancia muy grande en la medicina y especialmente en la oftalmología. Así que hoy vamos a estar hablando de la importancia del comanejo para el diagnóstico y tratamiento de los hallazgos oculares de los pacientes con el síndrome, especialmente con manejar los pacientes con especialidades de cardiología, de ortopedia, obviamente de oftalmología, que es mi campo, pero también un poco de la genética, porque estas enfermedades son definitivamente hereditarias y la genética hoy en día nos ayuda mucho. Pues sabemos que el diagnóstico del síndrome de Marfan, primero que nada, es clínico, ¿verdad? Podemos tener un historial familiar de la condición, aunque el paciente puede ser el primero en su familia. En términos de la parte cardiológica, pues podemos ver cambios en la raíz aórtica, posible disección de la aorta, pero también pueden haber otros hallazgos cardiovasculares, como por ejemplo prolapsos de válvula mitral, y todo esto depende de la mutación que tengan en el gen. Nosotros clínicamente buscamos o nos envían los pacientes a los oftalmólogos para que veamos si tienen los lentes dislocados. El lente del ojo, ¿verdad? Que es como una cámara, tiene un lente y en el paciente con el síndrome de Marfan puede estar dislocado. Ahora, hay que entender que no siempre está dislocado y ya hay sobre un 20 a un 40% de pacientes que no tienen el lente dislocado en la primera visita y que probablemente se va dislocando más con el tiempo. Algunos pacientes también tienen el lente mínimamente dislocado, o sea que es muy poco. Pero entonces el diagnóstico también pues, lo podemos hacer desde el punto de vista de genética con un genotipo con mutaciones en el gen de la fibrilina 1. Así que vamos a hablar un poco sobre el manejo oftálmico del diagnóstico y tratamiento de los hallazgos oculares de los pacientes con el síndrome. Y el número uno que podemos mencionar fue el estrabismo. De hecho, yo escribí sobre este tema en la década de los 90 con la doctora Irene Momini, está en los Transactions of Ophthalmology Society. Entonces, la dislocación del lente, que es lo que más conocen todos los médicos, recordar, ¿verdad?, que se dice en la literatura que es hacia arriba, pero la doctora Irene Momini nos enseñó que en los pacientes el lente puede estar dislocado hacia cualquier sitio, inclusive, como dije anteriormente, puede estar mínimamente dislocado. O sea que la forma en que se disloca el lente no nos dice si hay el síndrome o no, sino que es en efecto que esté dislocado. El otro hallazgo que encontramos en los pacientes con el síndrome es el riesgo de glaucoma. Y nunca pudimos especificar por qué ocurría, pero es importante que los pacientes sepan sobre este tema. Y definitivamente el más temido, ¿verdad?, que es el desprendimiento de la retina. Lo primero que evaluamos en un paciente con el síndrome, en cualquier paciente que llega a la clínica de oftalmología, es la visión, porque eso nos dice por qué el paciente está aquí, ¿verdad? Y muchas veces el paciente con el síndrome de Marfan puede tener la visión reducida, aunque no sea ciego legal. Pero encontramos que hay visiones de 20/80 a 20/200 en términos de esos, en términos de pies, ¿verdad? Acá en Estados Unidos esa es la medida que se usa. Pero estos pacientes tienen visión baja debido a que tienen una miopía, que tanto es axial como lenticular. Esto es por la dislocación que habíamos hablado. Así que estos pacientes hay que recetarles espejuelos para ver de lejos. Y yo creo que esto es bien importante. O sea, que estos pacientes, si hay un familiar con el síndrome de Marfan, sus hijos deben ser evaluados para miopía porque definitivamente necesitan anteojos para poder participar de las clases en el ambiente escolar. Los errores refractivos, es decir, la necesidad de espejuelos, vemos que cuando se evalúan los pacientes con el síndrome de Marfan, son más miopes que la población general, y esto es estadísticamente significativo. Se dice que tienen o lo que llamamos un equivalente esférico de menos 2,75, o sea que es casi un -3, que puede variar 4 hacia arriba o hacia abajo,
pero definitivamente hay que entender que este número es muy importante porque más o menor de menos 2,75, menos 2,50, ya este paciente puede empezar a tener ojo vago y es por falta de espejuelo. Así que yo creo que es extremadamente importante el examen de visión y si necesitara espejuelo, pues hay que dárselo a los pacientes. ¿Y qué es la miopía axial que habíamos hablado ahorita? Pues la doctora Momeni ya en los 80 había descrito que el ojo con el paciente de Marfan, el ojo es más largo. Si vemos en esta parte aquí arriba, ¿verdad? Vemos que imagínense que es un ojo normal, pues en el paciente con el síndrome de Marfan, vemos que este ojo tiende a ser más largo, de al frente hacia atrás. Y fíjense que podemos decir, ¿verdad? Que si lo normal es 22, el paciente con el síndrome de Marfan puede tener casi hasta 25. 1 milímetro de diferencia nos dice a nosotros que puede cambiar ya 3 dioptrías. Así que si lo normal es 22, el paciente de Marfan que ya tiene 23, pues podría tener entonces una receta de -3. Y si tuviera 24, pues tiene 2 milímetros más, podría tener una receta de -6. Así que esto es bien importante. Una cosa que yo me di cuenta cuando estaba ya en Johns Hopkins es que había muchos pacientes con el síndrome de Marfan que tenían estrabismo y casi siempre los ojos se movían hacia afuera, lo que llamamos exotropia. Es más frecuente que la esotropia, que es hacia el frente, hacia el centro. Se hacen muy pocas cirugías para esto, pero definitivamente puede ser algo que al paciente le preocupe. Es interesante porque los pacientes que tienen exotropia a veces mejoran con el uso del espejuelo miópico. O sea que si el paciente es miope y se le da el espejuelo, la exotropia pues tiene una tendencia a ayudarle al paciente. Y pues pensando en términos de las causas, no pudimos llegar a la conclusión, ¿verdad? Que si era una causa visual por la miopía o si eran unos cambios craneofaciales, ¿verdad? En lo que se llama el cráneo del paciente y sobre todo el espacio de la órbita, donde están los ojos y donde se anclan los músculos extraoculares. Ya entrando entonces en el examen de la lámpara de hendidura en la oficina del oftalmólogo, vemos que el paciente puede tener un iris muy suave, aterciopelado, o sea, como lo que llamamos la tela aterciopelo que se usa mucho en Navidad. Y a veces el iris se mueve. Cuando el iris se mueve es porque el lente está dislocado. Tiene tendencia a tener un pequeño temblor. Cuando el médico da un golpe contra la mesa, uno ve que el iris se mueve. Esto se puede ver también en los pacientes que antes se hacían la cirugía de catarata sin ponerse un lente intraocular. Se le veía este movimiento del iris, sobre todo en las personas que tienen el iris claro, que es más fino el iris, pues entonces se veía ese movimiento dentro del ojo. También la doctora Momini en la década de los 90 habló sobre la iridoplastía, que era aplicar unos rayos láser sobre el iris para que el lente terminara de dislocarse completamente y se saliera del medio, porque a veces el lente biseca, o sea, divide en dos la pupila y esto hace que el paciente se sienta más incómodo porque no sabe si está mirando por un lado o por el otro, por el lado del lente o por el lado del lente dislocado. Los pacientes encontramos entonces que muchos de los pacientes que se veían en el Instituto de Wilmer, pues tenían glaucomas de tipo de ángulo abierto, es un ojo más grande de lo usual, así que es normal que tengan ángulos abiertos. Y algunos pacientes, si no se operaban de catarata tempranamente, pues podían tener glaucomas facolíticos. Lo que sí era raro, pues eran otros tipos de glaucoma que ocurren en pacientes que pueden ser fenocopias, como los pacientes de homocistinuria, que parecen físicamente al síndrome de Marfan, pero no tienen Marfan, tienen otro tipo de condición que es homocistinuria, una condición metabólica. Y esos pacientes particularmente tenían
ataques de glaucoma. No ocurre de esta forma en el paciente con el síndrome de Marfan. Entonces tenemos para el tratamiento del glaucoma, usualmente a veces empiezan los pacientes con beta bloqueadores, pero hay que tener mucho cuidado porque los pacientes que tienen el síndrome de Marfan muchas veces se les recetaba beta bloqueadores sistémicos, o sea, en pastillas, para bajar el ritmo, la velocidad, el ritmo cardíaco. Así que si estos pacientes están usando beta bloqueador sistémico en pastillas, no debemos darle un beta bloqueador en gota porque esto es una contraindicación relativa porque el paciente puede tener entonces un bloqueo cardíaco. ¿Por qué les da glaucoma? Pues tenemos entonces teorías vasculares, teorías mecánicas, ¿verdad? Porque puede ser, será por la circulación o será porque el tejido conectivo de la esclera, por donde sale el nervio, está más delicado. Esto se describió en el 93 en las transacciones y de hecho es el artículo más citado de la doctora Irene Momini en la literatura oftálmica. Entonces, tenemos que ver aquí, como les decía ahorita, que del 60 a 87, vamos a pensar que del 60 a 90% de los pacientes con el síndrome de Marfan van a tener el lente dislocado. Esta foto que vemos aquí es una foto famosísima, es una paciente de la doctora Irene Momini. Vemos este borde aquí, es el borde del lente, y si podemos mirar estos hilos que están aquí, son los que llamamos las zónulas, que son las que están afectadas en los pacientes del síndrome de Marfan, están más débiles, algunas se rompen, se sueltan, y este lente obviamente se está dislocando hacia arriba, en el centro. Lo que vemos entonces aquí atrás es lo que llamamos el humor vítreo, y bien atrás, ¿verdad? Lo rojo es el fondo del ojo. Entonces, si miramos, como habíamos dicho también, este lente puede estar dislocado en cualquier dirección. Y puede que el lente también se mueva. Si uno está mirando al paciente en la lámpara de hendidura, uno ve que este lente pues, puede moverse porque no está muy sólido en su posición. Así que eso es lo que nosotros llamamos facotonesis. El lente se está moviendo. Y la dislocación puede ser parcial, puede ser total hacia atrás, pero en este caso es parcial porque vemos que está prácticamente por la mitad, como dije ahorita, bisecando el centro de la pupila, que sería, si bien aquí está el borde de la pupila, que está dilatada. Así que en ese caso, podríamos decir que ese paciente podría tener una miopía lenticular porque el lente al dislocarse se ha puesto un poco más grueso y eso aumenta la miopía en términos de la refracción de espejuelo que le vamos a hacer al paciente. También tenemos que considerar que se puede hacer una retinoscopía, ¿verdad? Una receta a través del espacio fáquico, a través del lente, pero también el espacio afáquico. Vamos a verlo aquí en esta laminilla. Este sería el espacio del lente, que es lo que llamamos el espacio fáquico, y el espacio donde no está el lente, que es el espacio afáquico. Y el paciente muchas veces nos dice que ve mejor por un lado o por el otro, y entonces nosotros podemos hacer esa decisión consentida con el paciente. Siempre hemos pensado que una buena refracción corrige a los pacientes con el síndrome de Marfan, mejora la visión y previene el ojo que se queda vago, el ojo ambliope. Y se considera una cirugía refractiva, remover el lente con y sin implante intraocular. Pero recuerden que como las zónulas están débiles, hacer un implante intraocular es mucho más difícil, es mucho más peligroso, tedioso, y no hay de dónde amarrarlo porque no hay zónulas, o sea que habría que amarrarlo a una esclera que está debilitada. O sea que esto es una cirugía que tiene que hacerla una persona que sepa mucho sobre esto. Y entonces, complicaciones de la retina, hemos encontrado pacientes que 75% pueden tener un gran desprendimiento total, que pueden encontrarse hoyos atróficos en el 45%, roturas retinianas en un 40% y desprendimiento gigante en un 11.3%. Ya, gracias a Dios, porque esto es temido, ¿verdad? Un desprendimiento gigante. Pero el paciente debe ser evaluado
por un oftalmólogo que sepa sobre esto para buscar estos hoyos atróficos por si acaso se le puede dar láser a los pacientes. De hecho, hay cirujanos de retina que dentro de la cirugía de catarata ya dan un láser preventivo. Por ejemplo, aquí en Puerto Rico, la doctora Berrocal me dice que así lo hace. La cirugía vitreoretiniana en estos pacientes que tienen problemas de retina, pues es exitosa en un 86% de los casos, según nos reportan en la literatura, y esto es muy positivo. Así que en retina tenemos que hablarle a los pacientes que tienen que educarse sobre los síntomas, si ven algunas moscas, si ven que se le cayó un telón y le ha tapado la visión, que deben hacer una evaluación anual de la retina, darse tratamiento de ser necesario tipo láser y también si estos pacientes se van a operar de la retina, debe haber un comanejo, ¿verdad? A través de medicina interna y también hablar con el anestesiólogo. En términos de la genética, también es importante que el paciente, como dijimos, sea comanejado con la genética. Los genetistas, hacerse su prueba genética. Estos pacientes con el síndrome pueden tener mutaciones en el gen de fibrilina 1 y esto que ven aquí, este dibujo que parece abstracto, es una composición artística de lo que es el gen de fibrilina mirado desde arriba hacia abajo. Y pues estos pacientes sería bueno también que se les diera consejería genética, ¿verdad? Para que sepan en términos de su familia el pronóstico, cuál es la condición, porque es una condición autosómica dominante que puede ser pasada de una generación a otra. De hecho, usualmente tienen 3 generaciones envueltas, así que es importante que los familiares lo sepan. En conclusión, hemos hablado de comanejo para diagnóstico y tratamiento sobre los hallazgos oculares con los pacientes del síndrome de Marfan, la importancia de que haya envolvimiento del cardiólogo y del ortopeda por las manifestaciones musculoesqueletales que tienen los pacientes de Marfan. La escoliosis, por ejemplo, en la espalda es una de ellas, el pectus excavatum, el pectus carinatum, pero obviamente desde el punto de vista oftalmológico es lo que es lo que más yo conozco y por eso les he hablado al respecto. Y la parte de la genética que hoy en día está, gracias a Dios, está en boga y definitivamente que debe ser parte hoy en día del manejo del paciente con el síndrome de Marfan. Así que ir al oftalmólogo para que haga una buena refracción, una buena toma de visión, que evalúe el estrabismo, glaucoma y evaluación de la retina. Así que nada, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y espero volver a verlos en el futuro y espero que haya muchas preguntas interesantes. Gracias. Muchas gracias, doctor Izquierdo. Ahora vamos a pasarlo a Betsy Matarrita, quien es un voluntario buenísimo con la fundación y ella va a hablar sobre su perspectiva personal con problemas oculares. Betsy. Gracias, Catherine. Y gracias al doctor Izquierdo, poniendo mucha atención, porque a pesar de que a mí ya me operaron, siempre es bueno actualizarse. Y el hecho de que lo operen no quiere decir que ya no vamos al doctor, hay que seguir en control. Entonces, muchas gracias. Bueno, como Catherine decía, mi nombre es Betsy Matarrita, yo vivo en Costa Rica, igual que Catherine, pero yo nací y crecí aquí. Tengo 35 años. Me diagnosticaron Marfan cuando tenías 4 o 5 años y en cuanto a afecciones, básicamente tengo casi que todas, columna, corazón y problemas oculares. Eh, He tenido varias cirugías oculares. La primera, bueno, en mi caso las cirugías fueron más que todo preventivas. No hubo desprendimiento de retina en ningún momento. Fue algo más preventivo y hasta tal vez un poco estético porque pues sí tenía bastante miopía, astigmatismo, usaba estos anteojos súper gruesos con muchísimo aumento. Y pues llegó un punto en que los doctores decidieron que por prevención era mejor hacer la cirugía. En mi caso, lo que se hizo la primera vez, que fue más o menos por ahí del 2005, eh, fue retirar el lente intraocular y poner uno fijo,
como un lente de contacto. Yo siempre lo he entendido así, como que me pusieron un lente de contacto fijo en cada ojo. Me operaron los 2 ojos, no al mismo tiempo. Primero uno, a los 2 meses el otro. En términos de recuperación, desde mi punto de vista o mi experiencia, sí es de mucho cuidado. En mi caso tenía que dormir como semisentada, no podía acostarme, no como normalmente, ¿verdad? Se ve un poquito nublado al principio, pero con el tiempo, mientras la inflamación va bajando, el sangrado también va bajando, se va aclarando bastante la visión. Y sí recuerdo que cuando pude ver, fue como wow, porque uno cree que ve con los anteojos hasta que lo operan y ya ve, de verdad. Este, y así fue con los 2 ojos. Tuve un par de complicaciones la primera vez porque el doctor izquierdo no me dejará mentir, cuando te operan de la visión no hay que hacer esfuerzos, no hay que hacer movimientos bruscos. Y pues yo no me podía aguantar un estornudo y entonces estornudé muy fuerte y eso provocó un pequeño sangrado interno y mi oftalmólogo siempre hace bromas de que cualquier movimiento que se haga en el ojo, uno lo puede ver muy simple, pero para el oftalmólogo es un terremoto. Entonces, un estornudo es como lo peor que puede pasar porque se mueve todo, ¿verdad? Ahí adentro. Y tal vez yo me asusté mucho porque estornudé e inmediatamente se quedó la visión negra, no veía nada en el ojo derecho, entonces corriendo al hospital, ¿verdad? Y ya me revisaron y fue como, no, es un sangrado interno, ¿qué pasó? Ya yo le dije, estornudé, eh, nada, a dormir sentada hasta que para que el sangrado bajara. Y pues poco a poco bajó y todo perfecto. No hubo más complicación que esa. Con el ojo izquierdo sí hemos tenido un poquito más de problemas. Me operaron en el 2005 también y por ahí del 2000, ¿qué? 2012, 2013 se desprendió el lente intraocular. Yo iba manejando y de repente, como dijo el doctor ahora, como que cayó una cortina en el ojo y empecé a ver borroso. Lo primero que hice, no lo hagan, me rasqué el ojo porque yo pensé que era una basura, pero pues no era una basura. Y ya fuimos al oftalmólogo y bueno, se desprendió. Me dieron la opción de si quería volver a ponerlo o sacarlo y nada más usar un lente de contacto. En ese momento decidimos volver a hacer la cirugía, la hicimos, perfecto, pero de nuevo, hace unos 4 años tal vez, se volvió a desprender. El oftalmólogo me dijo que eso era muy normal en Marfan por lo mismo de que el tejido de nosotros es muy, pues las luxaciones, digamos, ¿verdad? O sea, es como muy normal que eso pase. Y decidimos sacar el lente y desde ese momento lo que hago es usar un lente de contacto todos los días. Entonces, pasar por todo el proceso de aprender a ponerme lentes de contacto, mantener la higiene de un lente de contacto, pero me ha funcionado muy bien hasta el momento. Y si fuera el caso que en el ojo derecho nos pasa eso, el plan es hacer lo mismo. Y creo que también es algo muy común, no sé, el doctor me podrá corregir, pero funciona bastante bien. Sí es un poquito complicado acostumbrarse al lente de contacto, más que todo quitarlo, pero ya una vez que uno tiene practicado, no pasa nada. La visión mejora muchísimo, en mi opinión, después de la cirugía. Eh, y pues nada, sí, la parte complicada y difícil de todo es más que todo la recuperación, porque no se puede hacer nada. Básicamente estar sentado, no se puede. Yo escuchaba televisión, no podía mandar mensajes de texto, no había tantas redes sociales en ese momento, pero todos mis mensajes de texto eran, bueno, había WhatsApp en ese momento, entonces todo eran audios, porque la gente sabía que no se podía, yo no podía leer. Eh, y como yo siempre tengo algo positivo de todas mis historias, después de la cirugía, pues igual en mi caso yo sí tengo que seguir usando lentes. La graduación es mínima, 0 punto y algo,
como complementario. Pero tuve que ir, pues, me recetaron mis lentes o mis espejuelos, como dice el doctor Izquierdo, como dicen en Puerto Rico. En República Dominicana es, ya no sé. Bueno, perdón. Me recetaron los Puerto espejuelos. Rico, Puerto Rico, Puerto Rico. Ahí está. como Costa Rica, pero Puerto Como Rico. Costa Rica, sí, siempre nos confunden. Este, y fui, me hice mis lentes, fui a retirarlos, los empecé a usar y a los 5 meses me llamaron de la tienda de anteojos para decirme que me había ganado un carro porque estaban rifando un carro cuando yo fui a hacerme los lentes. Entonces, siempre me gusta contar la historia porque después de esa parte complicada, porque para nadie es un secreto que tener que lidiar con tantas cirugías y procesos de recuperación y citas médicas y en los ojos y así, es cansado, ¿verdad? Pero siempre pasa algo bueno, me gané un carro. Algo bueno me trajo la cirugía. Y bueno, lo único con lo que lidio ahora después de la cirugía es que la luz me molesta bastante. Mucho sol, siempre tengo mis lentes normales y tengo mis lentes para el sol medicados también, porque si está haciendo mucho sol y me pega la claridad, es de seguro que me da migraña. Entonces he tenido como que cuidar eso, pero de ahí en más no he tenido complicaciones y pues viviendo una vida normal lo mejor que se pueda hasta el momento. Y esa sería mi contribución. Y con carro nuevo. Y con carro nuevo. Bueno, yo creo que también trae un punto muy importante que tenemos que pensar, ¿verdad? En que si el paciente prefiere no usar el lente intraocular, siempre está la alternativa de usar los lentes de contacto. Sobre el lente de contacto, como tú bien traes, se puede usar un espejuelo de lectura, porque no todo el mundo puede tolerar los lentes de contacto multifocales, como los que yo uso, ¿verdad? Para ver de lejos y para ver de cerca. Yo Eh, tengo de esos también, los míos son multifocales. Así que yo creo que sí, que definitivamente es una buena alternativa. Y nada, es importante que los pacientes sepan que sea espejuelos, como decimos, lentes tipo gafa o lentes de contacto, son dos buenas alternativas que pueden usar. También ese tipo de gafas que tú has mencionado es lo que llamamos polarizadas. Ahí tienen dos alternativas. Un lente que cambia de color, que son los lentes de transición, que cuando salen para las personas que trabajan adentro y afuera, pueden usarlas. Hoy en día son más sensibles a la luz, son fotosensibles y inmediatamente cambian inclusive dentro de los vehículos motorizados, que antes eso no pasaba. O sea, el paciente puede estar manejando su vehículo y puede cambiar el lente de transición. Yo prefiero el lente polarizado porque me da más oscuridad. Y el lente polarizado tiene la ventaja de que es como si fuera una rejilla minúscula que solamente deja entrar los rayos que van de forma derechita por ahí, a través de una reja. Y eso hace que moleste mucho menos la luz. Es lo que se usa, por ejemplo, en los cristales de los aviones para los pilotos. Y yo creo que es muy efectivo para nosotros que vivimos en países tan cerca del trópico, donde el sol definitivamente es mucho más fuerte. Así que es una alternativa razonable, sobre todo para los pacientes que están lo que llamamos afáquicos, o sea, que no tienen el lente protegiéndolos de la luz del sol natural. El lente polarizado y el lente de transición. Si usan lentes de contacto, también hoy en día pueden conseguir gafas polarizadas de tipo comercial. O sea que no necesariamente tienen que tener una receta, pero si usted prefiere que sea recetada, pues puede pedirle a su oftalmólogo que se la recete. O sea que esa alternativa puede estar hecho a su medida también. No sabía eso, wow. Muchas gracias, Betsy, por compartir su historia sobre sus Claro. ojos, pero más bien el carro nuevo. Qué chiva. Eh, ahora vamos a las preguntas.
Si no han hecho ya, pueden escribir más preguntas si tienen, y si no, vamos a hacerlos en orden. Entonces, la primera es de Mabel. Si en la familia, por ejemplo, la abuela tuvo varios desprendimientos de retina, siendo Marfan, y subluxación de cristalino, se es más propenso a que pase lo mismo sus descendientes, ya con Marfan diagnosticado. You're on mute. Definitivamente los pacientes, ¿verdad?, que tienen historial familiar de desprendimiento de retina, pues deben evaluarse más, pero hay que entender que hace 20 o 30 años la evaluación de la retina no era tan efectiva, y tampoco se le daba a lo mejor láser preventivo a los hoyos de la retina. Así que después que usted se evalúe con un médico especialista, un oftalmólogo, un retinólogo, pues yo que le dilaten su pupila para ver cómo está la periferia de la retina con unos lentes mejores de los que teníamos, por ejemplo, en la década de los 90, pues definitivamente yo creo que su riesgo puede estar más controlado. No es que no las vaya a tener, pero sí estamos a riesgo de tenerlas y tenemos que ser evaluados. Perfecto, muchas gracias. Em, Vamos con otra pregunta de Ana. Dice, ¿hay algún medicamento o vitamina para prevenir problemas en la retina? No, la respuesta es no. Oh, qué No hay, lástima. por ahora, hay no hay medicamento para prevenir esto. Quizás en el futuro encontremos una terapia génica para proteger, ¿verdad?, este tipo de cosas, pero no tenemos un medicamento que se pueda tomar para prevenir esto. La prevención definitivamente, como en otras condiciones, es a través de eh, examen preventivo. Ok, vamos con otra pregunta también de Mabel. Hablando con otros smart fans, coincidimos en destellos o, perdón, disculpa esa palabra, es muy difícil para mí, encandilamientos que impiden la visión casi total. ¿Eso es debido al Marfan o solo una coincidencia entre quienes hablamos, si no es todos Marfan? No, no es una coincidencia. Eso es así. Entonces, si un paciente tiene estos destellos que nosotros llamamos, pueden ser moscas politantes o unas luces, si el paciente tiene una luz que ve de vez en cuando, es importante que se chequee con el retinólogo, porque esto puede ser que el vitrio esté tirando de la retina y produzca ese escandilamiento. Así que definitivamente yo creo que eso es una señal de que hay que mirar bien la retina, a ver si hay algún hoyo, a ver si hay un pedacito de vitrio. El vitrio es como la clara del huevo, es una sustancia que tiene mucha proteína y definitivamente se puede pegar a los hoyos y a veces jalar la retina y ahí es que viene el desprendimiento. Así que en ese sentido es muy importante que se chequeen o que se examinen, digamos en español correctamente, que se examinen la retina a ver si tienen algún hoyo, se les puede dar tratamiento para evitar un futuro desprendimiento de retina. El encandilamiento no es un buen síntoma, es un síntoma que le está advirtiendo que tiene que observar bien su retina. Y Betsy, ¿quieres hablar sobre eso también? Del ¿Ves si encandilamiento. tuviste ese síntoma, encandilamientos o mosca politante? Sí, a mí siempre la luz ha sido un problema. Este, sí, sí, siempre me ha molestado. Hasta el día de hoy todavía me pasa también. Si salgo sin los lentes polarizados, como dijo el doctor, para usar la terminología correcta, este, y hay mucha claridad, eh, no sé, tal vez un par de horas después de que estuve en la claridad, sí veo como puntitos negros, sí, como mosquitas, como lucecitas, como todas estas cosas, sí. Pero no sabía que a todos les pasaba, la verdad. Creí que era más algo de por haber pasado por las cirugías, como un efecto
secundario. Estás en mute. Ya se dio cuenta. Pero antes del desprendimiento, ¿no tuviste, Betsy, estas luces que fof, se disparaban en tu visión? Bueno, yo no tuve desprendimiento, pero no, antes de la cirugía nunca tuve nada de eso, la verdad. Ah, ok. Sí me molestaba la luz, pero nunca tuve como esas luces. Para nosotros los oftalmólogos, cuando un paciente dice que tiene estas luces, a nosotros inmediatamente nos dice hay que dilatar la pupila, hay que mirar bien la retina, porque esto es un signo de posible desprendimiento. Se dilata la pupila usualmente el día que el paciente llega y usualmente por lo menos un mes después que han empezado los síntomas, se vuelve a evaluar el paciente. Usualmente en ese momento no se encuentra nada y entonces se refiere a un retinólogo. O sea que definitivamente estos encandilamientos, como ella menciona, de candela, la palabra viene de candela, Kathleen, candle, candela. Estos encandilamientos definitivamente es un signo importante que tenemos que tomar en serio y tomar en cuenta para ir al médico. Genial, muchas gracias por la información. Tenemos una pregunta más dos, perdón. Una de Lucía y una de Mabel. Otra vez, vamos. Ok. Para el caso de la sequedad de los ojos, ¿se recomendaría algún tipo de gotas? Ella dice que está afíca, perdón, ¿Está de aquí? de ambos lados. Afáquica. Ah, afáquica, sí. Afáquica. Sí. Perdón, la primera vez que veo esa palabra. Sí, estoy aprendiendo mucho. Ok, de ambos lados y ampilope en ojo derecho con hidradenitis. Iridodonesis. O sea que ya vio todos los hallazgos que presentamos. Le agradezco su participación y definitivamente, sobre todo si usa lentes de contacto, puede usar lubricantes. Yo no estoy seguro que sean las mismas marcas en Estados Unidos que en Latinoamérica, pero definitivamente sobre todo para mujer, me gusta recetar mucho puede ser de una marca de Allergan, por ejemplo, la tipo Refresh, Ujú. refrescante. Y también tenemos en Alcon las que son las Sistane, que son muy buenas. Si usa lentes de contacto, la puede aplicar antes y entonces después al rato se pone el lente de contacto. No es una buena idea que use lentes que se aplique gotas con el lente de contacto, porque a veces el lente de contacto se tapa. Y los lentes de contacto para pacientes afáquicos son caros, son costosos, porque tienen que entender que el lente de contacto es como una malla y en esos huecos se colocan las proteínas que tiene la lágrima, por ejemplo la mucina, y eso hace que los tapan y llega el momento en que molesta al paciente el lente de contacto. Así que lo que puede hacer es retirárselo y se coloca las lágrimas. También vienen unas lágrimas particulares que están diseñadas para el usuario de lente de contacto, que eso también la puede usar. Es recomendada y lo puede encontrar en el área de los productos de usuarios de lentes de contacto, para que pueda comprarlas y usarlas con el lente de contacto puesto, sobre todo si está en el trabajo, en una reunión. Porque recuerden que tener el ojo seco es un factor que baja la visión, porque casi el 30% de la visión lo da la lágrima. La interfase que hay entre el aire y la lágrima es lo que produce la primera refracción. Así que si usted tiene el ojo seco, sea porque padece también de la tiroides o porque usa algún medicamento, tipo antidepresivo, o algún medicamento antihistamínico, todas estas cosas causan que el ojo se le seque. Y entonces pues hay que usarlo, pero entonces tenemos que reemplazar esas lágrimas en el ojo. Yo uso las Sistane, son muy buenas. Y las uso Sí. así, antes del lente de contacto. O sea que en Costa Rica las hay, ¿verdad? Sí, claro. También Refresh, yo uso Refresh Ah, de Costa Rica, sí. Pues eso es bueno, que hay de los dos. eh, hay que, Pero hay
fanáticos de las dos compañías, pero estoy seguro que hay otras también, y esas son las más frecuentes aquí en Puerto Rico y definitivamente son muy buenas, de muy buena calidad. También es importante recordar que los pacientes que usan mucho los ordenadores, sobre todo si no están usando la computadora pequeña, sino que tienen el monitor de frente, esa persona tiene la tendencia a que se le reseque el ojo. Es lo que llamamos el síndrome del usuario de las computadoras. Esos pacientes, porque se enfocan y no pestañean. Entonces el ojo se seca, se disminuye el pestañeo a una cuarta parte. En vez de pestañear 20 veces por minuto, pestañean 5 veces por minuto. Y mientras más alto está el monitor, más grande está abierto el ojo y más tendencia a resecarse. Así que si usted es afáquico y tiene, como la paciente que nos pregunta, y usa lentes de contacto, pues definitivamente debe lubricarse frecuentemente y tratar de tener el monitor de su computadora o de su ordenador lo más bajo posible. O sea que cosa de que como yo estoy ahora mirando hacia abajo, porque eso hace que su ojo se reseque menos porque el ojo está más cerrado y entonces le molesta también menos la luz. Buen consejo, no sabía eso. Yo tengo mucha sequedad y porque uso mi compu todos los días. Lucía, quien preguntó esa pregunta, ella dijo que solo usa gafas, no usa lentes de contacto, pero todavía ella tiene mucha sequedad. Entonces, Lucía quizás puede usar esas gotas que se recomendaría. Sí, es importante entender eso. Cuando un paciente se opera, la anatomía del ojo cambia y entonces pues tienen tendencia a estar reseco. Es como usted siente la cicatriz que hay en el ojo hasta cierto punto, se reseca más. Es como un badén en la carretera o un hueco en la carretera que usted siempre, por más que lo arregle, siempre se nota. Así que eso definitivamente no permite que el párpado se deslice suavemente sobre la superficie ocular y el paciente siente esa molestia de resequedad que la siente como un cuerpo extraño. Así que es bien importante que use las lágrimas. Si no es suficiente, entonces por las noches podría usar un lubricante en tipo ungüento. De día no se recomienda mucho el ungüento porque le borra la visión, pero lo puede aplicar de noche antes de acostarse y ya por la mañana un poco, es una perla. Se pone una perlita ahí chiquitita en el ojo y entonces pestañea para que se derrita y entonces se acuesta a dormir. También hay otros medicamentos hoy en día, como son la ciclosporina en gota, que hace que el ojo suyo naturalmente produzca más lágrimas. Pero yo creo que también es bien importante, si no tiene un factor de riesgo por medicamento, yo creo que es bien importante que se chequee la tiroides, porque hay muchas personas que padecen de la tiroides y también que tengan las hormonas femeninas, como ella es una dama, pues hay que estar pendiente de las hormonas femeninas que no estén bajas y eso también produce ojo seco. Aunque no es parte de esta conferencia, pero también sería bueno, además de las hormonas femeninas y de la tiroides, chequear lo que se llaman los anticuerpos para enfermedades de Sjögren's, porque también se resecaría la boca y entonces eso produce caries y otros problemas en la boca. Eso está descrito en la literatura, Sjögren's, Sjögren, síndrome de Sjögren's, y eso sería importante con una prueba de sangre se podría saber, y si es así, pues entonces también, si tiene su boca reseca, puede usar también lubricantes bucales o saliva artificial. Muchas gracias. Vamos con la última pregunta. Bueno, es media pregunta, pero quizás usted puede darnos algo para Mabel. Ella dice, acá en Argentina no le dan importancia a los destellos. No tenemos retinólogos. ¿Hay otra opción que pueden buscar ahí en Argentina? Y claro que hay retinólogos en Argentina, yo conozco. Yo sabía que él iba a recomendar o que él iba a saber. Siempre hay retinólogos. Sí, hay retinólogos. Es más, voy a averiguar en qué ciudad está, porque como que no hay retinólogo. Ella es de Rosario, Santa Fe. Ella ya nos había compartido en el chat, ella es de Rosario, Santa Fe, en Argentina. De todas maneras, para decirle, cualquier oftalmólogo de su confianza puede evaluarla.
Y ese oftalmólogo primario, ¿verdad? Que no sea especialista de retina, puede entonces referirle a un oftalmólogo retinólogo. Este, yo creo que es bien importante eso. También recuerden, los hospitales universitarios siempre van a tener retinólogos. Así que, y Buenos Aires tiene muy buenos hospitales. Este, Ahora mismo estoy hablando con la doctora Echandi y la doctora Marcela Ciccioli, que son genetistas en Buenos Aires, y definitivamente le voy a preguntar si hay alguien particularmente, eh, porque definitivamente yo creo que es bien importante, pero confíe en su oftalmólogo, que le haga un buen examen de la retina. No todos operan, no todos operan, sino también tengo en Uruguay, tengo el retinólogo, claro. O sea que sí, definitivamente hay, no se preocupe. Nosotros conocimos una familia en la conferencia en Chicago que son de Buenos Aires, no de Buenos Aires, de Argentina. Eh, a lo mejor ellos también sepan. Mabel, si gusta, me Mm, puede buscar en redes sociales o le puede escribir a Kathleen también ujú. y tal vez nosotros podamos hablar con ellos y averiguar, confirmar si ellos tienen información acerca de algún retinólogo. Ahora, no sé cómo está la situación para ir de Santa Fe a Buenos Aires, no sé cuán lejos sea. No son de Buenos Aires, no recuerdo exactamente dónde son, solo sé que son de Argentina. No recuerdo tampoco, pero me recuerdo que ella me dijo que Buenos Aires fue lejísimos de ellos, entonces Ujú. no, no sé. No son de Buenos Aires, no, pero Ajá. sí son de Argentina. Pero Eileen, can you go ahead and share the screen for us, please? si es en el norte, le conviene mejor Uruguay, no sé. Ah, depende, sí, puede ser. Sí. Em, Muchas gracias, doctor Izquierdo y Betsy, por su tiempo hoy. Y la información fue buenísimo. Espero que mira, ella está a 300 kilómetros de Buenos Aires. Vamos. Sí, un poco. Eh, bueno, si sus preguntas no fueran perdón, fueran respondidas o tienen preguntas adicionales, con mucho gusto yo puedo ayudarles. Solo envíame un correo electrónico. También vamos a tener otro seminario virtual en español ese 9 de noviembre del 2023 con doctor Vicente Orozco Sevilla y vamos a hablar sobre cirugía aórtica. You can go to the next slide, Eileen. Y también vamos a tener nuestra tercera cumbre anual en 20 de enero del 2024 y es virtual. Más detalles pronto, todavía no sabemos todo, entonces espera, pero ya viene más información. The next slide, please. Muchas gracias por venir y que tengan una gran noche, una linda noche. Bye, gracias. 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 Bye.